Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Vamos a iniciar la parte de orientación educacional. Ustedes es la primera vez, o sea, ustedes ya habrán tenido contacto con orientadoras, orientadores de los colegios donde hayan trabajado o por lo menos escuchado que existe un profesional llamado orientador educacional. En algunos casos como el mío, mi título dice orientadora educacional y vocacional. No sé si haya cambiado algo, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso. Por eso, la fundamentación de esta materia dice que la orientación puede definirse como la parte personalizada de la educación, por tanto, es parte integral de todos los problemas educativos. Ahí ustedes habrán tenido desarrollo personal y profesional, cosa de trabajo, así se llama una materia, en el bachillerato, que es la parte de esa orientación vocacional y laboral, no me acuerdo bien el nombre de la materia, pero a lo mejor ustedes habrán tenido ya la felicidad de tener esa materia dentro de su malla curricular. Por eso decimos que es la parte personalizada, porque ella atiende a cada alumno como se dice, como persona única, a cada alumno como uno solo. Por ello, todo el personal que está en contacto con el educando es responsable de alguna fase del programa de orientación. Si bien es cierto que como campo profesional requiere de quienes la ejercen condiciones y preparaciones especiales, es imposible negar que el educador, por su posición clave y estratégica, amén de su estrecho contacto con el educando, se encuentra en inmejorable situación para proporcionarles la ayuda individual que necesitan para facilitar su convivencia en el complejo mundo que los rodea. O sea que la orientación es una educación para la vida, o sea, para poder relacionarnos, para poder convivir con otros seres humanos, con el ambiente, con la sociedad en general, así, en todos los ámbitos. A eso me refiero. Por eso dice complejo mundo que lo rodea. Porque él es, sí, es hijo, es miembro de una familia, es parte de una escuela, de un colegio, luego a lo mejor va a la universidad, si se traslada de una ciudad a otra, entonces también esas ciudades pasan a ser parte de su mundo, países pasan a ser parte de su mundo, y aunque a lo mejor no salgan de su país, van a dar historia y geografía del mundo. Entonces, necesariamente es un poco complejo. La persona requiere un proceso de orientación continuo desde la infancia hasta el estado adulto, en efecto. La necesidad de orientación comienza con la primera infancia, que es de la que se encargan los padres o sustitutos en ausencia de los padres. Se acentúa en los primeros años de la escuela y continúa hasta la adultez. Se hace preponderante en ciertas etapas. Por ejemplo, cuando el estudiante encara la necesidad de una elección vocacional o de resolución de otros problemas de desarrollo evolutivo, entonces son momentos en los que donde la persona necesita más ayuda. Generalmente en la parte de la primaria no son muchos los problemas de relacionamiento, aunque hay casos especiales. Y cuando empieza la pubertad, cuando los cambios se dan por el desarrollo físico, también hay cambios psicológicos. Entonces es ahí donde más necesita la presencia del orientador y de manera, o sea, quien recibe mayor información del profesor, ¿verdad? Entonces es un poco una tarea muy individual, muy personal, pero también es en convivencia con los demás. Un proceso continuo de orientación brinda a la persona la oportunidad de crecer, desarrollarse y utilizar efectivamente sus potencialidades. Es decir, esa es la otra tarea también del orientador a través de los profesores, detectar cuáles son las potencialidades de cada alumno y ayudarlo a ser mejor cada vez en eso que a él es fácil, que le gusta y que le facilita.
por ejemplo, el caso de los chicos que les gusta y que les encanta participar en temas de matemáticas, que llega a haber hasta una olimpiada de matemáticas mundial, ¿verdad? Entonces es muy interesante que ustedes con esta materia puedan detectar, perdón, hay una cascarita, parece que se me quedó sí, estaba tomando mate dulce, gente. Muy rico. Entonces, ellos participan en eso y yo veo como a los chicos les encanta participar y les encanta ganar, ¿verdad? He visto muchos chicos sobresalientes en esa área. Inclusive conozco a uno de ellos que mediante de su gusto por esas cosas, participación y eso, al terminar el colegio ya le dieron su título de estudiante de ingeniería, que era lo que él quería seguir. No me acuerdo cuál de las ingenierías, pero una de ellas. O sea que entró directo, sin hacer examen de ingreso ni nada. ¿Por qué? Porque tenía todas las potencialidades necesarias para estar allí. Y le hicieron, digamos así, como una entrada premio. ¿Ya? Bueno, el objetivo general de la asignatura entonces es, a partir de todo eso que ya hablamos, o que yo les hablé, comprender los principios que fundamentan la acción orientadora y su estrecha relación con los fines y objetivos, sobre todo de la educación paraguaya. Creo que uno de los primeros artículos de la parte de la educación en Paraguay dice que todo ciudadano paraguayo debe ser, o sea, que la educación paraguaya, eso es uno de sus fines, el desarrollo en todas sus potencialidades de cada ciudadano paraguayo, de manera que pueda ser útil a sí mismo y a la sociedad paraguaya, por supuesto. Entonces, los objetivos específicos son conocer las técnicas específicas y las funciones de la acción orientadora, identificar los programas de orientación que se implementan en las instituciones educativas y tercero, asumir una actitud positiva hacia las funciones que le corresponderá desempeñar como líder de todo programa de orientación educacional. En realidad se llama la materia orientación educacional por eso, porque de la orientación educacional, uno de los aspectos es la orientación vocacional, pero la educacional es la que abarca todo el proceso educativo. Por eso tratamos de prepararles a ustedes de manera que puedan ser, como dice el programa, líderes del equipo de orientación. Bueno, ahí en el programa también ustedes ya van a encontrar los temas que van a ser tratados y cómo vamos a trabajar en las otras partes. Con ustedes empezaremos a hacer el método de proyectos que, aunque al principio les asuste un poco, se van a dar cuenta después que es muy fácil porque, en primer lugar, no hay que aprender nada de memoria, no hay que saber nada de memoria. Solamente es hacer el proyecto en uno de los temas que tenemos en la organización de los contenidos y sobre eso desarrollar una pequeña investigación en referente a eso. Y como vamos a dar las técnicas que se utilizan también, eso les va a ayudar a qué técnica utilizar para comprobar sus objetivos. Van a ver que es fácil, que es divertido y sobre todo se salvan ustedes esas pruebas aburridas que son más bien escritas y eso, y que a la larga generalmente no hay aprendizaje. En cambio, por el método proyecto, ustedes van a ver que es hermoso aprender y les va a ser muy fácil. Y el examen final sí es una prueba escrita, la cual lamentablemente he tenido una muy mala experiencia el año pasado, porque hubo gente que copió de otro y los errores eran los mismos en 3, 4 exámenes, por ejemplo. Eran exactamente iguales los aciertos y los errores. Bueno, eso este año ya tendré que ver también con la coordinadora y con el evaluador cómo tratar esos casos, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco eso. Hay que tener el proyecto presentado para el primer parcial. Y para el segundo parcial es el proyecto que presentaron, pero ya llevado a la práctica, o sea, ejecutado. Que hoy en día por el método virtual es quizá más fácil de llegar, inclusive si usan encuestas, cuestionarios, cosas así, es más fácil de llegar a la gente. Bueno,
Por lo demás, quedo a disposición de ustedes en que formen un grupo de la materia y entonces ahí podamos poner en el WhatsApp, digamos, podamos poner ahí las dudas, las preguntas, todo. Entonces ya les aviso, les cuento que yo no soy ninguna genio, soy solamente una persona que ama mucho su materia y entonces si hay algo de lo que ustedes pregunten y yo no sé, voy a averiguar y en la siguiente clase les digo. Y si por ahí no consigo la respuesta a eso, admitiré que esa parte no está a mi alcance. Bueno, o sea que pueden preguntar lo que sea, no se preocupen. Y más me gustan los preguntones y los cuestionadores, más me gustan ese tipo de alumnos. Entonces, dado eso, le vamos a poner luego en la plataforma también mi número de celular y entonces ustedes que ya me conocen del año pasado, sí, del año pasado de psicología social, entonces van a poder ver eso, ¿sí? Bueno, parece que es todo. Cualquier cosa quedó a las órdenes en el número que les voy a dar.